¿Cómo le va? Muy buenas noches. La información es urgente. Vamos a tratar de contarte esta noche, en 4 días, cómo es, en forma exclusiva, y cómo será la ruta de las distintas vacunas que están llegando a la Argentina. Porque hay que decir que en las últimas horas se inició claramente una cuenta regresiva para una decisión que deberá o debiera, si se quiere, cambiar el curso de la historia y sacarnos a todos, a ustedes, a nosotros, de esta tremenda pesadilla que vivimos desde hace ya 9, ya ni me acuerdo, ¿no? Desde, por lo menos, acá en la Argentina, el 20 de marzo, pero la humanidad y el mundo vive una pesadilla sin precedentes, con una pandemia con pocos posibilidades de comparación a lo largo de la historia. ¿Cómo será la ruta de la vacuna en la Argentina? En una noche con mucha información. Ya está Spillman con nosotros. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas noches, Facundo. Ya se va a sumar en algunos minutitos Diego Santilli. Vamos a estar conversando con él. Vamos a hablar con el ministro Agustín Rossi, porque la Argentina se somete con la distribución de las posibles vacunas que vienen de diferentes lugares. En instantes les vamos a contar los detalles. Al mayor desafío logístico, sin duda, de la historia argentina. Ahora, la pregunta que vamos a tratar de respondernos, incluso porque nos la hacemos nosotros mismos, es ¿cómo va a llegar la vacuna a donde vos estás viviendo? ¿Y qué vacuna va a llegar? ¿Y de qué manera va a llegar? ¿Y vas a tener, por ejemplo, posibilidades de elegir una de las vacunas? ¿Vas a poder, de alguna manera, en tu lugar donde vivís, en tu barrio, en tu provincia, decir, yo quiero o tengo preferencia por tal o por cual vacuna? Se va a abrir una suerte, que ya lo hay, de grieta política, como lo hay en todos los ámbitos de la política y del momento que vive la Argentina y el mundo también, una grieta alrededor de las vacunas. Este es el otro mapa que queremos resaltar y remarcar, porque por primera vez desde la Guerra de Malvinas, todo el sistema sanitario de las Fuerzas Armadas está alistado y preparado en una situación, repito, sin precedentes, para poder hacer llegar todas las vacunas, o las vacunas que lleguen, o aquellas que vayan llegando primero, porque acá está la gran duda, a distintos lugares de la Argentina. Lo que vos ves titilando, ¿sí?, son los hospitales militares. Porque, repito, hay una red que desde la Guerra de Malvinas para acá no estaba de la manera y coordinada de la manera en que se encuentra en estos momentos, para poder hacer que la vacuna o las vacunas, porque también hay muchas preguntas para hacerse, puedan llegar a los distintos lugares. Ya voy a ir a Estados Unidos con Adrián Sack, porque hoy fue título Pfizer, Pfizer que promete cumplir, obviamente, con una de las entregas pactadas con la Argentina. Se habla en este caso de 750.000 vacunas. Ya vamos a repartir los datos para que vos sepas qué hay efectivamente en relación al tema vacunas. En un ratito, repito, vas a conocer el detalle de cómo se va a distribuir en forma exclusiva la vacuna en Argentina. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y sin lugar a dudas, la vacuna ya se metió, te diría, en la grieta política, ¿no? De hecho, ya se dio una discusión la semana pasada, Facu, sobre vacuna rusa versus otra vacuna, como si no pudieran convivir, cuando, por supuesto, cuando uno se corre de esa discusión político-ideológica, lo que dicen los que saben del tema es que inclusive pueden coexistir. Es decir, podría darse que haya un lote de vacunas y que todas funcionen, quizá alguna, el gran tema, Facu, era que alguna tenga más efectividad que otra. Inclusive intuyo que a la medida que se vayan desarrollando, quizá es más efectiva para un grupo etario, para determinadas personas le sirve más una vacuna que la otra en determinados casos, ¿no? Alguna Pero pregunta se metió en la grieta. Que vamos a tratar de responder esta noche es, ¿de dónde vienen las vacunas? ¿Cuáles son realmente las vacunas que están en un estado avanzado de negociación entre el gobierno argentino y laboratorios, o entre el gobierno argentino y otros gobiernos? Caso, cito el ejemplo de la propia Federación Rusa. ¿Cómo van a llegar las vacunas? ¿Cómo van a llegarte las vacunas? ¿Vas a poder aplicarte, esta pregunta es interesante, vas a poder aplicarte la vacuna en un hospital público, en la salita de tu barrio, en el hospital público de tu municipio? En un rato lo vamos a tratar de responder. El gobierno va a montar una red de distribución sin precedentes. ¿Cómo va a funcionar? Lo vamos a responder en algunos minutos, pero me voy urgente a Adrián Sack, en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿qué tal? Muy buenas noches, Facundo y equipo. Así es, hoy la noticia del día, y eso que tenemos noticias importantes con esta transición que tenemos desde la semana pasada al haber sido electo Joe Biden como presidente, fue justamente el anuncio por parte del laboratorio Pfizer en combinación con el laboratorio BioNTech de Alemania, que producen en conjunto esta vacuna, que según los estudios de tercera fase, los primeros estudios de tercera fase, tendría un 90% de efectividad, ¿no? Esto porque después de haber están trabajando ahora con 44.000 voluntarios en 6 países, entre los que está la Argentina, ¿no? Una elección muy importante, es una elección muy escueta, ¿no? Entre 6 países, claro. Y que también está Argentina es alentador también para nosotros. Bueno, lo que han concluido es que en esta muestra de 44.000 personas ya hay 94 que han dado positivo por COVID, y de estos 94, 86 estaban usando la vacuna de Pfizer quiero decir, 86 no estaban usando la vacuna de Pfizer y dieron positivo. Solo 8 de estos 94 estaban usando, estaban, digamos, protegidos. Claro, estaban vacunados, entonces, y no habían recibido el placebo. Estaban vacunados. Claro, de ahí es donde se desprende, Adrián. Exactamente, no habían recibido el placebo. De ahí es donde se desprende. Eso es lo que a veces me da confusión, porque son muchos números. Claro, se desprende el título de que la efectividad de la vacuna de Pfizer es del 90%, claro, cuando la FDA esperaba por lo menos una efectividad de arriba del 50%. La propia empresa aparentemente tenía una expectativa de alcanzar el 75%. Pero quédate ahí, Adrián, no te muevas. Quiero volver un minuto al mapa, porque estamos presentando un mapa esta noche que tiene que ver con este gran desafío logístico que la Argentina tiene. Y quiero contar algunos detalles que estuve investigando en las últimas horas, porque hay un dato fundamental cuando uno piensa, ¿sí?, en el tema vacunas, que es lo que llaman la cadena de conservación de frío. Esto que ustedes están viendo es parte de esta suerte de intento que nosotros hacemos de poder establecer la ruta que va a realizar la vacuna. Va a venir alguna de Rusia, va a venir alguna de Estados Unidos, podríamos ampliar acá a China. La de Estados Unidos tiene una particularidad, ¿sí?, que es que llegará a la Argentina. Fíjense este doble circuito que nosotros hacemos, porque obviamente llega a la Argentina desde Estados Unidos, pero hay un proceso que se hace en la Argentina que involucra a laboratorios privados, y luego vuelve esa vacuna a México para después volver y retornar a la Argentina. Quiere decir, yo insisto con esto para que seamos conscientes frente a qué estamos. Ese es el mayor desafío logístico de la historia argentina. ¿Cómo hacer para distribuir la enorme cantidad, obviamente, de vacunas que llegarían a la Argentina de diferentes vías? Rusia, Estados Unidos. Y un dato que es sumamente importante. Esto chequeado con 2 fuentes del sector. Lo que los especialistas llaman la cadena de frío. Digo, cuento esto no para que vos esta noche, o para que ustedes esta noche se desalienten. Todo lo contrario, como siempre hacemos aquí en nuestro programa, es tratar de aportarles y contarles toda la información para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Ahora, la cadena de frío de las vacunas tiene semejante nivel de complejidad que no todas las vacunas se manejan o tienen un tratamiento y una preservación y una conservación de la cadena de frío similar. Por poner un ejemplo, la vacuna inactivada china, que sería una de las que llegaría a la Argentina, se conserva a temperaturas que deben oscilar entre los 2 grados y los 8 grados. Repito, la vacuna inactivada china, que podría llegar de China, se debe conservar a temperaturas de entre 2 y 8 grados, que no es algo poco habitual. Hay tecnología en la Argentina preparada para eso. En el caso de la vacuna rusa, tiene una particularidad, que es que involucra, según la información que tenemos, 2 dosis, con 21 días de diferencia. Quiere decir, dosis 1, pasan 21 días, se aplica la dosis 2. En este caso, un dato que no es menor, es que la primera de las dosis tiene lo que técnicamente o científicamente se llama adenovirus 26. Y la segunda dosis aplicada tiene un adenovirus 5. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver
con que el primer adenovirus 26 debe tener un nivel de tratamiento respecto a la preservación de frizamiento. Debe estar congelada esa vacuna. Y el adenovirus 5 se debe mantener a una temperatura similar a la que plantea la propia vacuna china, que es entre 2 y 8 grados. En el caso de Pfizer, que es la gran expectativa que hay, recién Adrián nos contaba obviamente algunos detalles, sí o sí debe mantenerse a menos 20 grados, que es una tecnología que ahí no es tan fácil de conseguir justamente en nuestro país. Por eso... Imagínate en Formosa, Facu, en Tucumán, por ahí en la ciudad de Buenos Aires, en algún lugar de la provincia, en Córdoba, en Santa Fe, pero imagínatelo en Jujuy, ¿no? Bueno, que por eso planteamos que estamos frente al mayor desafío logístico, por lo menos de la historia argentina. Ya está con nosotros el ministro Agustín Rossi, el ministro de Defensa, ya voy a ir a conversar con él, ministro, gracias. Vuelvo para un cierre con Adrián Sack, porque lo que yo marcaba, Adrián, recién de la vacuna de Pfizer no es menor respecto al tratamiento que necesita una vez que la vacuna llega al destino. No, desde luego, porque la mayoría de los freezers comunes, incluso los que se usan en las farmacias aquí en los Estados Unidos, llegan hasta menos 18 grados. O sea, le faltaría 2 grados Celsius, quiero decir, para ser aptos. Pero ¿qué es lo importante? Que lo que esperan es que justamente poder desarrollar esta vacuna masivamente a partir de diciembre, tener ya aquí en los Estados Unidos unas 50 millones de dosis y para el primer trimestre 1.300 millones de dosis. Con este plan, digamos, llegar, así se esperanzan los CEOs de Pfizer y de BioNTech, a que sea el principio del fin de la pandemia cuando sea aquí la primavera boreal, es decir, para marzo aproximadamente. Claro. A ese nivel se estaba hablando hoy, ya después de las elecciones, para quitarle justamente especulaciones políticas. Claro. Adrián, hoy lo hablábamos hace algunas horas, volaron también las acciones, lógicamente, de Pfizer y de algunas compañías. Sí. El mundo empieza a percibir, y a ver qué sentís de allá o qué información tenés desde los Estados Unidos, que se está abriendo como una puertita de salida y es por eso que tiene este rebote en los mercados internacionales. Sí, sí, desde luego. El principal motivo del alza generalizado en las acciones, más que el hecho de que Biden haya ganado las elecciones, tiene mucho más que ver con este nuevo reporte, ¿no? Que habla de un 90% de efectividad de una de las vacunas, que era algo que absolutamente nadie esperaba. Fíjate que las acciones que más subieron son las vinculadas a la industria del viaje y el turismo, ¿no? O la navegación aerocomercial. Entonces, a partir de ahí, bueno, sí, lo más importante es tener una vacuna que tiene una eficacia similar, por ejemplo, a la que nos damos contra el sarampión, que es un 98% efectivo. Claro. Siempre se estaba hablando de una vacuna que llegara al 60 o al 70%. Que una vacuna, por lo menos de manera preliminar, esté dando estos resultados, es mucho mejor de lo esperado, porque ya sería el principio del fin de la pandemia. Seguro. ¿Cómo se tomó esto Biden y cómo se lo tomó Trump? Porque me parece que ahí cada uno levantó la mano y dijo, esta vacuna es mía, por más de que de Pfizer, cada uno quiso hacerse cargo quiso ser el padre del éxito, ¿no? Mirá, sí, debe ser en lo único que han coincidido tanto el presidente electo como el presidente en ejercicio. Los dos sí se hicieron cargo del éxito y hablaron en un futuro de terminar con esta pandemia lo antes posible. Así que sí, el optimismo al respecto es total. Falta esperar a fin de mes que se va a saber los resultados definitivos de la tercera fase. Quédate por ahí, Adri, ya vuelvo a Estados Unidos, repetimos, no lo digo lo digo de manera concreta, sin temor a exagerar, que la Argentina está frente al mayor desafío logístico de la historia. Y también les contaba yo recién que no hay precedente, por lo menos de la guerra de Malvinas para acá, para ver cómo están alineados, y técnicamente se llama alistados, todos los hospitales militares, todo el sistema sanitario militar preparado para esto que nosotros llamamos la ruta de la vacuna, porque en algún momento cuando la vacuna llegue de Estados Unidos, o llegue de Rusia, o llegue de donde llegue, ¿sí? Se va a tener que tener muy bien aceitado todo este sistema que ustedes van a ver en algunos minutos, de hospitales militares repartidos a lo largo de toda la República Argentina. Ministro, buenas noches. Gracias por estar aquí en 4 días. ¿Es el mayor desafío logístico de la historia argentina? Es un desafío importante.
fundamentalmente lo que hay que tratar es de llegar en la menor cantidad de tiempo posible, sobre todo a las principales ciudades de la Argentina, imaginemos las capitales de provincia, y después de allí también, una vez que la vacuna esté en cada una de las capitales de la provincia, entrará a actuar claramente también los ministerios de salud de cada una de las provincias, los gobiernos provinciales, y se verá cómo se termina llegando a cada uno de los argentinos, digamos, ¿no? Por eso me parece que uno es el viaje de la vacuna hacia los distintos lugares de la Argentina y otro es el operativo de vacunación específico. En territorio. En el territorio. Claro, yo hoy me planteaba un desafío que es tratar de contarle un poco a la gente qué va a pasar. Digo, todavía es muy prematuro pensar... Ahí en el operativo hay una experiencia que tienen las Fuerzas Armadas y que tenemos todos los argentinos. Los argentinos cada 2 años votamos. Claro. Y eso significa que en un solo día todos los argentinos mayores de 16 años concurrimos a un lugar para hacer una acción específica. Sí, que dura un tiempo determinado. Que dura un tiempo indeterminado. Así que yo creo, esa es una experiencia más que hacen las Fuerzas Armadas, porque usted sabe que el comandante electoral es el comandante operacional de las Fuerzas Armadas, en este caso el general Deimundo Escobar, por el cual las Fuerzas Armadas llevan las urnas, custodian el lugar de votación y se traen las urnas hasta con el voto adentro para hacer el escrutinio Quiere decir, provisorio. ustedes están mirando la experiencia electoral para ver de qué manera pueden... es muy ordenadora porque tenés el padrón electoral. Entonces tenés que decir, imagínate vos decir, mirá, yo voté o voy a votar en tal lugar, en tal escuela. Si a alguien le decís que tiene que ir a vacunarse a ese lugar, a esa tal escuela, ya el miedo, la preocupación previa que pudiese existir, cómo se va a agrupar la gente se va a amontonar para vacunarse. Pero perdón, ministro, ¿usted nos lo da como un anticipo el hecho de pensar que por ahí uno se va a vacunar como se va a votar? No lo doy. Pero no lo descarta tampoco. No lo doy. Lo que sí digo es que es una experiencia que nosotros tenemos que tener, en cuenta a la hora de ver cómo, por eso digo, cómo se llega al hecho de la vacunación en términos específicos, digamos. Claro. Por eso digo, una cosa es el viaje de la vacuna. La llegada de la vacuna a la Argentina. La llegada de la vacuna a la Argentina y la distribución en los principales puntos ¿Y está la Argentina preparada para esto, ministro? Sí, yo creo que sí, que lo vamos a poder hacer. De hecho, estamos trabajando, ya hace 20 días que yo tuve la primera reunión con el ministro de Salud. El jueves pasado tuvimos una reunión entre los equipos, el equipo de Salud y el equipo del Ministerio de Defensa. Yo fui con el general Paleo, con el general Deimundo Escobar. Estuvimos charlando de esta hipótesis, de estas ideas de trabajo. Se está profundizando todo lo que va a ser el desarrollo y yo creo que antes de fin de mes nosotros vamos a tener una idea de cómo va a ser la distribución de la vacuna a lo largo Requiere la coordinación con los ministerios de salud provinciales, el Ministerio de Salud Nacional, los ministerios de seguridad. El presidente definió un comando, digamos, ¿no?, que integra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, de Seguridad y el Ministerio del Interior, y entre todos articuladamente trabajaremos en este sentido. Nosotros, por nuestra parte, lo que vamos a poner es la totalidad de la capacidad logística de las Fuerzas Armadas, transporte terrestre, transporte aéreo, los hospitales militares que usted tiene marcado allí en la pantalla. Bueno, yo marcaba recién y uno lo ve en el mapa, puede, digamos, revalorizar un poco el rol de las Fuerzas Armadas, y ver obviamente este sistema que hay, que yo mencionaba, ministro, que es desde Malvinas para acá la primera vez que está listado todo el sistema sanitario. Es la primera vez que tenemos alistado el 100% del personal militar, digamos, ¿no? Nosotros venimos con más de 200, casi 230 días de tareas que venimos realizando en el marco de la pandemia. Esta va a ser una operación específica más. También le hemos planteado al Ministerio de Salud la posibilidad de que se utilicen en aquellos lugares en donde tenemos unidades militares, esas unidades militares como potencial depósito, no solamente de la vacuna, digamos, ¿no?, sino también de todo lo que son los insumos necesarios como para llevar adelante el operativo de vacunación. Claro, acá se ve, este canal se ve obviamente en toda la Argentina. Yo miraba hoy la lista, la repasaba, porque la verdad que desde que empezó la pandemia
Me interesó básicamente cómo las Fuerzas Armadas se pusieron a trabajar, entre otras cosas porque es lo que corresponde y es el nuevo rol que deben tener los militares en democracia. Basta con mencionar el Hospital Militar de Córdoba, el Hospital Aeronáutico de Córdoba, el Hospital Militar de Bahía. ¿Cuántos hospitales militares 17, o bases sanitarias hay? 17 hospitales militares tenemos. 17 hospitales militares. Uno en Tierra del Fuego, otro en Río Gallegos, un Comodoro Rivadavia. Tenemos 2 en Bahía Blanca, uno en Puerto Belgrano y otro en Bahía Blanca. 3 en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Militar Central, el Hospital Naval y el Hospital Aeronáutico. 1 en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Militar de Campo de Mayo. Como usted decía, 2 en Córdoba, 1 aeronáutico y 1 militar. El militar que te responde al ejército. 1 más en Mendoza. Se está olvidando los 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo dije. Ah, lo dijo. Los 3 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 más en Salta, en Curuzucuatiá y en Paraná. Digamos, ¿y cómo están preparándose? Es decir, ¿qué están haciendo? No, nosotros lo que hacemos en cada uno de esos hospitales militares es haber adecuado desde el principio de la pandemia, haber hecho una reingeniería desde el principio de la pandemia para actuar en modo COVID. Aumentamos notablemente la cantidad de camas críticas que teníamos. Articulamos en cada una de las provincias con el sistema público y el sistema, sobre todo con el sistema público. En algunos lugares, como en Córdoba, la decisión del gobierno provincial fue: ustedes en sus hospitales atiendan su población IOSFA. Claro. El IOSFA es la obra social de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad. Es una obra social que tiene una cantidad de afiliados más que importante, digamos, ¿no? Y en otros lugares actuamos articuladamente como primer escalón o como segundo escalón. Claro. Intercambiamos en muchos lugares el personal médico. Hay momentos en donde, por ejemplo, en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, que el personal médico del Hospital Militar de Río Gallegos concurrió a trabajar en el hospital regional. Ahora, ¿usted se imagina a las Fuerzas Armadas en un rol clave de aplicación de la vacuna o de mover la vacuna por el territorio argentino? Me parece que lo más importante que vamos a tener es nosotros moverlo, va a ser mover. Claro. Después aportaremos con nuestros enfermeros, con nuestros médicos militares a las campañas de vacunación. Pero la campaña en sí va a ser un diseño del Ministerio de Salud, sin ninguna duda, en combinación con los Ministerios de Salud provinciales. Nosotros podemos aportar esta idea que le dije recién, digamos, ¿no? Tenemos un hecho ordenador, que son las elecciones. Se dan cada 2 años, la gente se ordena naturalmente, puede ser una base sobre las cuales después usted puede aplicarla. Obviamente que esto está tamizado por la decisión del Ministerio de Salud, que es, bueno, primero los trabajadores esenciales, segundo la población, o primero la población de riesgo, segundo los trabajadores esenciales. Hay que ver de qué manera se lleva adelante la aplicación. ¿Usted se va a dar cualquier vacuna, ministro? ¿Usted se va a dar cualquier vacuna? Porque veo que hay toda una grieta alrededor de la vacuna. No, bueno, eso me parece una estupidez. El mundo está trabajando, poniendo toda su ciencia para tratar de lograr la vacuna, así que sin duda que no tengo ningún problema y no deberíamos tener ningún problema los argentinos. Quiero destacar además una cosa más. Sí. Recién yo veía que usted hablaba sobre Pfizer. La experiencia de Pfizer en la Argentina la está haciendo en el Hospital Militar Central. Sí, claro. Es uno de los 5 o 6 lugares en el mundo en donde se aplicó la fase 3. A ver, dame esas imágenes de las cuales habla el ministro, porque van a haber un montón de voluntad. Esto es parte de lo que se hizo, ¿no? Sí, se readecuó un sector del Hospital Militar Central para que se pudiese aplicar la vacuna y se llevó en un trabajo de excelencia, obviamente liderado todo por el equipo que lidera el doctor Pollack. Doctor Pollack, claro. Pero la verdad que también para la sanidad militar es un reconocimiento que la infraestructura básica desde el cual se hizo la experiencia de Pfizer en la Argentina haya sido el Hospital Militar Central. A ver, Ezequiel. Ministro, ¿cómo están coordinando con los laboratorios? Porque intuyo que los laboratorios van a hacer lo que les digan, bueno, necesitamos tal logística. Facu recién contaba, las diferentes vacunas necesitan a veces diferente frío. Intuyo que también hay algunas que desde el descongelamiento, no soy especialista en vacunas, pero que tienen determinado tiempo. ¿Ya están coordinando con los laboratorios o por ahora están haciendo un periodo anterior, que es ver cómo van a llegar a todas las provincias? La actividad principal nuestra, la misión principal nuestra es la que usted dijo recién, digamos, ver de qué manera diseñamos un sistema de logística que pueda llegar a la mayor cantidad de lugares en la Argentina en la menor cantidad de tiempo posible.
la relación con los laboratorios, qué vacuna va a venir primero, qué cantidad, cómo se va a llevar adelante la aplicación, de qué manera, eso es todo un criterio que va a imponer el Ministerio de Salud y que nosotros vamos a cumplir en función de eso, digamos, ¿no? Claro, Pero todo esto que marcábamos con Ezequiel, la preocupación que hay respecto a si se tiene o no la tecnología, eso ya empieza a depender más de privados, de servicios tercerizados o de los propios hospitales también. No, yo creo que nosotros vamos a estar en condiciones de poder transformar, de poder resolver cada uno de los desafíos que tengamos. No creo que tengamos problemas, no vamos a tener que exigir un poco más, pero obviamente que intervienen, como lo definió el presidente, una cantidad de agencias en este operativo. Para nosotros, para el caso del Ministerio de Defensa y para el caso de las Fuerzas Armadas, que sin duda, como decía usted, es la agencia logística más importante que tiene el gobierno nacional, porque además está distribuida a lo largo y ancho de todo el aparte, país. usted acaba de marcar, ministro, 17 hospitales. Claro, además de los 17 hospitales, tenés camiones, tenés aviones, tenés helicópteros, tenés aviones grandes, tenés aviones chicos. Entonces todo eso se puede utilizar y se va a utilizar fehacientemente para lograr el objetivo, que es tener vacunado la mayor cantidad de argentinos en el menor tiempo posible. ¿Y se lo imagina para cuándo, ministro? Cuando llegue la vacuna. A partir de que llegue la vacuna empieza el tiempo de descuento, digamos, ¿no? Hasta que no llegue la vacuna, y esa es una información que la maneja el Ministerio de Salud, el presidente de la Nación, pero a partir de que nos llegue la vacuna, nosotros tenemos que empezar a actuar. Ahora, naturalmente... Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Es tener diagramado todo para el día cero. Entonces, el día cero nosotros empezamos a trabajar y trabajar con todas las expectativas que tengamos. En otros países, por ahí lo sabe, en otros países se está dando también, me imagino, Rusia, China, que son países mucho más grandes que Argentina, ¿también trabajan con el ejército o ahí es donde, por ejemplo, los privados tienen que aportar, ministro? Nosotros desde que empezó la pandemia, mantuvimos permanentemente contacto con con una gran cantidad de países en el mundo y fundamentalmente con los países cercanos. En todos, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol fundamental, aportando logística como fue al principio de la pandemia en la distribución de alimentos, en la elaboración de comida, aportando y abriendo todo lo que han sido los hospitales militares. Han trabajado casi en muchos países de la misma manera que trabajamos nosotros, que el personal militar de la Fuerza Armada va desarmado, como una forma también de generar mucha empatía en el conjunto Ministro, lo hemos de la hablado, población. de hecho en algunos lugares, lo hemos conversado, son recibidos de una manera muy emocionante. Usted me ha contado en alguna oportunidad que incluso los aplauden. En muchos lugares fueron recibidos y son recibidos de esa manera. Yo creo que lo que nos ha permitido la pandemia es a las Fuerzas Armadas mostrar todas las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, darle visibilidad y mostrarla en un rol profundamente solidario, digamos, ¿no? Y ese rol profundamente solidario es reconocido absolutamente por los vecinos y, como usted decía recién, en muchos lugares hemos visto muestras o demostraciones de afecto muy intensas, aplausos, regalos, dibujos que hacen los chicos. Los chicos, sobre todo, Así que todo ese tipo de cuestiones son muy bienvenidas. ¿Y cómo se vive eso adentro de la fuerza? Se vive muy bien porque primero es una oportunidad también para las Fuerzas útiles, se sienten que están siendo bien usados, bien utilizados y se sienten claramente reconocidos por la tarea que se está llevando adelante. Nosotros empezamos a planificar esto pensando que no iba a ser una tarea de un día para el otro, que no era que empezábamos 15 días, 30 días o un mes y esto se terminaba. ¿Están en los barrios todavía? Sí, estamos trabajando con menor distribución de raciones de comida, pero seguimos trabajando en La Matanza, en Quilmes, en Moreno, en San Martín con el Padre Pepe, en la Cárcova. En muchos lugares de la Argentina también estamos distribuyendo no comida elaborada, sino bolsones. Hoy en Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, en Rosario permanentemente. Hoy tuve una teleconferencia con gobernadores, vicegobernadores de las provincias del NEA y también estábamos charlando sobre todas las actividades y acciones que llevaron adelante las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo. Claro, ya me expresó usted más o menos lo que piensa, ya dejó entrever que le parece, dijo usted, una estupidez
que se haya generado una suerte de grieta alrededor del tema vacuna, pero es una realidad, ministro. Sí. Se generó. Arrancamos con eso el programa. Cuando hablamos con Facu dijo, se metió la grieta, Sí. una vacuna se metió en la grieta. ¿Por qué se ríe, ministro? No, porque me parece que... Vale, yo soy de los que cree que la Argentina tiene que ir a niveles de acuerdo y de consenso más altos que el que tiene, que la grieta no le termina beneficiando absolutamente a nadie, que luchar contra la pandemia necesita de eliminar la grieta, que la economía necesita tener niveles de acuerdo mucho más estables y que no le sirve absolutamente Ahora, hay a un nadie. sector de la grieta. Argentina que todavía sigue con un nivel de descontento importante. Fue la 8ª marcha que se realizó el fin de semana. Pero yo puedo entender que haya un sector de la sociedad, no los que se expresan virulentemente, agresivamente, pero yo puedo entender que haya un sector de la sociedad que esté descontento, malhumorado, digamos. No ha sido un buen año para nadie, digamos, ¿no? Pandemia, crisis económica. Entonces, ¿cómo no entender a alguien que tenga un nivel de descontento? Sí me parece que no es razonable que quienes estuvieron gobernando hasta hace 10 meses atrás intenten representar ese estado de desánimo o ese estado de descontento, porque si hay algo nuevo que tiene el sistema político argentino hoy, que en los últimos años no había sucedido, es que las dos coaliciones hegemónicas han gobernado en tiempo reciente. Nosotros estamos gobernando porque el macrismo no pudo, no supo o no quiso resolver los problemas que tenían los argentinos. Bueno, y por el eso macrismo gobernó porque los últimos 4 años del kirchnerismo pero tampoco pudieron. Está bien, pero en esa situación, por eso le digo, esa situación era distinta, porque Macri, ¿qué le decía a los argentinos cuando era opositor a Cristina? Yo no goberné nunca, deme una oportunidad. Ahora estuviste gobernando hasta hace 10 meses atrás y no pudiste, no quisiste o no supiste resolver los problemas de los argentinos. Y los argentinos eligieron a otro presidente y a otra vicepresidenta para que intenten resolver los problemas que vos no pudiste resolver. Entonces, que vos te pares en una plaza y que le explique a los argentinos cómo hay que hacer para resolver los problemas que no pudiste resolver hace 10 meses atrás, parece irrazonable desde todo punto de vista. Pareciese que la oposición tendría que tener una actitud de mayor moderación, de mayor entendimiento de la complejidad que tienen los problemas de los ¿Y argentinos. ahí engloba porque... a toda la oposición? No englobo a todo porque sería injusto englobar absolutamente a todos, pero aquellos que se ponen en el lugar de tratar de decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer para resolver los problemas, nos dejaron un país con endeudamiento, nos dejaron un país con una inflación muy alta, nos dejaron un país con caída del PBI, de 2 años consecutivos de recesión económica, y además gobernaron 4 años sin pandemia. Nosotros llevamos gobernando 11 meses, de los cuales 8 meses hemos gobernado con la pandemia. Y a pesar de todo eso, la Argentina empieza a encontrar indicadores de recuperación económica incipientes, de que vamos encontrando un destino de recuperación económica, de que la curva de que tanto nos afectó a todos los argentinos de la agresividad de la pandemia empieza a encontrar un sendero de amesetamiento, un sendero de caída. Entonces, a pesar de todo esto, te encontrás que te hicieron 8 marchas fogoneadas por sectores de la oposición y que dirigentes de la oposición se sientan y te dicen, che, mirá, ¿cómo hacemos? Yo te voy a explicar cómo haces para salir de la crisis económica. Nos llevaste a esta crisis, nos trajiste hasta este lugar. Bueno, por eso digo que es un hecho distinto, porque los que hoy están sentados en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, los dirigentes que hablan en nombre de la oposición, fueron funcionarios hasta el 10 de diciembre del año pasado. Los ministros de Economía, la ministra de Seguridad, fueron todos funcionarios y ahora te quieren explicar cómo hay que hacer las cosas que ellos no pudieron hacer durante 4 años. Esperen un poquito. Seguro. Déjennos a ver si nosotros podemos hacer, porque algunas cosas ya está clara que la hicimos mejor que ellos. Nosotros estamos desendeudando a la Argentina y ellos la endeudaron irresponsablemente. Bueno, ahí siempre hay como se destaca esta oposición que gobierna, de la que no gobierna, la que lo destaca mucho. Moderados, el propio presidente. De hecho, el viernes volvió ese encuentro entre la ciudad, la provincia. Perdón, de hecho, Larreta, por poner un caso puntual, ministro no participó en ninguna marcha, ¿no? No, sí, es por eso cierto. diferenciamos. No, Digo, está para claro. poner un caso concreto. Bueno, ¿no? hablando Por eso justamente dije que usted quiera. por eso digo que no Sí, es que no toda mezcla la todas. oposición. Lo que pasa es que también reconozcamos que
al principio de la pandemia parecía que las actitudes moderadas eran las hegemónicas hacia el interior de la oposición y que las últimas semanas o meses parecía que fue al revés, las actitudes intransigentes eran las que determinaban el pulso de la oposición. Entonces, claro. digo, en ese marco, yo reconozco que haya argentinos que no la pasaron bien estos meses. Es así, ninguno de nosotros la pasó bien. Que estén malhumorados. Ahora, que los mismos que estuvieron gobernando hasta hace 10 meses atrás y que nos dejaron el país en esas condiciones, intenten expresar ese desánimo, la verdad, ese mal humor, no me parece que sea lo lógico. Me parece que tendrían que recordar que hasta hace 10 meses atrás estaban gobernando ellos. Ministro, muchísimas gracias. Acá en este programa escuchamos todas las voces. De hecho, está Diego Santilli, con el que vamos a conversar. Dele mi saludo de parte mía. Bueno, ahí lo puede saludar, ya nos está esperando unos minutos Diego, y me parece que hay una tarea coordinada entre nación, ciudad, provincia, incluso algunos municipios y algunos gobiernos, hoy en manos de la oposición. Y creo que cuando la Argentina ve esa foto, ¿sí? Posiblemente esta foto que estemos viendo, que se salude oposición y oficialismo, o sectores de la oposición, sectores del oficialismo, creo que gana la Argentina y celebra, por lo menos creo, la gran mayoría del país, ¿no? Las Fuerzas Armadas están trabajando también con la gente de la Ciudad de Buenos Aires en la preparación de bolsones que después se distribuye a la propia Ciudad de Buenos Aires. Con Diego Santilli estuvimos visitando un centro de aislamiento que construimos en el Apostadero Naval Buenos Aires, y tenemos, al momento de ponernos, de que tenemos que resolver las problemáticas y las demandas del conjunto de los argentinos, tratamos de poner lo mejor de cada uno para que las cosas salgan bien. Y es un compañero peronista, además, ministro, ¿no? Sí, además hincha de River. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado esta noche aquí en el piso de 4 días. Diego, bueno, seguramente que querrás retomar algo del ministro y después nos metemos de lleno en la ciudad. Sí, primero saludarlo al ministro, es verdad. Hemos trabajado en conjunto en esta pandemia. Hemos trabajado la logística de los alimentos, han hecho un trabajo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, espectacular, y yo debo reconocer el trabajo en conjunto que hemos hecho. Recorrimos juntos el Apostadero Naval. La verdad, nos ha tocado trabajar en conjunto. Por supuesto, tenemos nuestras diferencias políticas, pero está bien. Pero lo que sí tenemos que hacer es esto. Tenemos las diferencias, planteamos las diferencias con altura, con respeto, con responsabilidad, pero también marcar cuando trabajamos en conjunto. Y lo ha hecho el ministro de Defensa, lo ha hecho su gobierno, y la pandemia la hemos trabajado en conjunto. Así que también tengo mucha confianza que si llegara a tocar el momento de la logística, estoy confiado que nuestras Fuerzas Armadas lo van a hacer bien, porque me consta, porque lo vienen haciendo, porque vienen trabajando codo a codo con los argentinos y ayudando a los argentinos. Así que en ese sentido le agradezco al ministro su trabajo y le agradezco la predisposición de nuestras Fuerzas Armadas para esta logística, que no va a ser sencilla, pero que la podemos llevar a cabo si trabajamos juntos. Bueno, no me hagan el antigrieta, que esto no garpa en televisión. Sí, si me hacen el antigrieta, después encima se nos cae el rating, Facundo, y que se encima peleen después mejor. Me como algunas editoriales porque soy antigrieta, pero bueno, eso, digo, un pequeño mensaje para quien me esté escuchando. Ministro, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias por haber estado esta noche. Por favor. Diego, bueno, quiero empezar por el tema de la ciudad, porque la ciudad inevitablemente entró en una nueva fase que tiene que ver con el distanciamiento, ya habiendo salido del aislamiento, y esto también seguramente será un desafío para ver cómo vivimos, ¿no? A partir de esto, cómo convivimos con este distanciamiento, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo, Facundo. Es muy importante porque lo que terminó es, por ahora, en estos 7 meses, después de 7 meses, es el tener que pedir permiso para moverte. El tener que pedir permiso para ir de un barrio al otro, para ir de la ciudad a la provincia o de la provincia a la ciudad. Ahora, lo que continúa es el distanciamiento, es el usar el tapabocas, el lavarse las manos, el hacer todo, tener 1,5 metros de distancia, tener todos los protocolos para seguir cuidándonos, porque todavía no terminó, porque la vacuna todavía no está. Ojalá uno escucha, y yo te escuché al comienzo del programa, todo muy alentador, y Dios quiera que así sea. Ojalá. Pero falta mucho todavía, mucho. Falta, y después vamos a tener que trabajar en conjunto. Mira, te voy a dar un ejemplo. Nosotros en este invierno, Facundo, lanzamos el plan de vacunación de adultos mayores para la gripe. 680.000 adultos mayores en posición de vacunación, mayores de 65 años. Nosotros vacunamos a 280.000. Es decir... ¿Y cuánto tardaron en todo ese proceso, Diego? 2 meses. Bueno, ahí está, ahí tenés el ejemplo.
digamos, de lo complejo que es esto. Claro que es complejo. Y es la ciudad de Buenos Aires, que tiene menos distancia, que tiene otra logística, que por ahí tiene la refrigeración necesaria en sus adyacencias, porque no es que la ciudad lo tiene el gobierno de la ciudad, en sus adyacencias para poder tener un sistema logístico. Ahora, Ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Para implementar un servicio logístico en otra provincia, con otros kilómetros de punta a punta muy distintos a los nuestros, requiere una logística especial. Muchas veces, yo no lo pude escuchar al ministro Rossi, pero muchas veces el ejército, las Fuerzas Armadas están en los lugares. Sí, habló de eso. Habló del rol de la fuerza. Ahora, quiero repetir un minuto, Diego, porque me parece fundamental el dato que estás dando. La ciudad tiene una experiencia, porque Rossi recién planteaba que una experiencia ordenadora para las Fuerzas Armadas es la experiencia electoral. Dice Rossi, en un mismo día, en una misma jornada, cada vez que hay elecciones, se llevan urnas a los lugares más alejados y todos los argentinos vamos a hacer una actividad a un lugar de poco tiempo, entramos y salimos. Toman eso como una guía. Ahora, me voy a la ciudad de Buenos Aires, vos me hablás de cerca de 700.000 personas en posición de darse la vacuna de la gripe, cerca de 300.000 que ustedes los vacunaron, y eso duró un tiempo, 2 meses. Duró 2 meses, el resto también es sector privado que vacuna, claro. La farmacia que vacuna el antigripal o las diferentes prepagas, obras sociales sindicales, todo el sistema de salud, pero llevó 2 meses. Claro. Y una logística muy fuerte pusimos este año, Facundo, porque había venido el COVID, porque tuvimos que quitarle el sistema de vacunación de los hospitales. Recuerden que nosotros antes vacunábamos en los centros de salud o en los hospitales, tuvimos que quitarlo, llevarlo a escuelas, polideportivos, diferentes lugares y segmentos donde no pueda contagiarse uno que podía tener COVID con otro que podía ir al sistema de vacunación o una persona que iba a un hospital. Toda esa logística la montamos en el periodo de COVID. Y también tuvimos otra experiencia, que es la de los chicos, que el calendario de vacunación de chicos también se había suspendido por el COVID y nosotros a mediados de año lo retomamos. Todo eso va a requerir de una logística súper especial y es lo que vos planteabas al principio del programa. No solo que la vacuna se fabrique, sino que la vacuna llegue con la logística, tenga la conservación que tenga que tener y después la aplicación. Entonces, todo eso va a demandar un trabajo muy, pero muy fuerte que nosotros ya con nuestros equipos y la experiencia que tenemos en la ciudad lo vamos a hacer, claro. Pero esto hay que llevarlo a todo el país. Diego, a ver, hay un tema de transporte. Hoy a la mañana lo planteamos aquí en Equipo de Noticias, en A24. ¿Van a tomar alguna decisión que modifique el tema de transporte? Porque se estaba dando que, primero, la gente está llegando tarde a laburar porque le cuesta, obviamente, subirse, porque el colectivero te abre o te cierra la puerta con el colectivo lleno. ¿Podrían modificar algún tipo o aplicar algún tipo de medida para que vayan hasta 10 personas paradas, por ejemplo? Es muy importante lo que plantea Facundo, porque lo que pasa hoy es que por ahí tenés que dejar pasar 2 o 3 colectivos. Exactamente, hoy lo veíamos temprano. Porque no está permitido el que vayan personas paradas, con el distanciamiento adecuado. Ahora, en el colectivo estamos trabajándolo junto con el ministro Meoni, el secretario de Transporte de la Ciudad, Juanjo Méndez, y el de Transporte de la provincia, conjuntamente con los ministros de Salud. ¿Para qué? Para poder meter un protocolo que permita tener hasta 10 personas paradas, con toda la ventilación, porque los colectivos vos podés abrir ventanas y puede haber una ventilación con el tapabocas adecuados. Podemos lograr darle un poquito más de volumen al transporte, un poquito más. Quiero ser claro, no el colectivo lleno como lo veíamos hace tiempo. Totalmente. Un poquito más. ¿Por qué? Porque abrimos más actividades. La ciudad ya está al 100% en industria, 100% en comercio, 100% en construcción. Empezaste a abrir los otros sectores. Ahora, si Dios quiere, en los próximos días podemos estar discutiendo, ya presentamos el protocolo de cultura, ojalá podamos avanzar y hacemos votos fuertes para que eso pueda suceder, con aforo, con todo el cuidado, con todos los protocolos que hay que tener, porque esto está lejos de haber terminado, para el que nos escucha. Hay que seguir cuidándose como el primer día y poder darle un poquito más de volumen, porque si no, hay sectores que están teniendo que venir a trabajar o en remis muy difícil. Muy difícil para la construcción. Pero bueno, también es cierto, digo, que se va haciendo camino, como se dice habitualmente, al andar, digamos, y estamos todos, creo que esa tiene que ser la actitud general, ¿no? A ver, Ezequiel, vos. Diego, buenas noches. Me quiero meter con otro tema, Diego, que es un tema que sé que los tienen preocupados, que los tienen también dedicados, que tiene que ver con el tema de los fondos de coparticipación y un proyecto de ley que mandó el Gobierno Nacional de Consenso Fiscal, que básicamente es el acuerdo con todos los gobernadores, que incluye, entre otras cosas, que la ciudad tenga menos fondos.
¿Están evaluando efectivamente poner impuestos nuevos en la ciudad o un impuesto a las LELIQs, a este instrumento financiero que tiene el gobierno nacional, si es que ustedes no pueden recuperar esos fondos que están perdiendo hoy en día? Mira, Ezequiel, hoy en términos de lo que vos planteás de la coparticipación, lo que estamos haciendo es esperar cuál es la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que definitivamente es inviable es una ciudad con 63.000 millones de pesos menos en recursos al bien, es el 13, 14% menos de presupuesto para el año que viene. Imposible gestionarlo de esa manera. Y nosotros, ustedes saben que tenemos una planificación muy meticulosa, muy detallada, gasto por gasto, lugar por lugar. Entonces, para nosotros, esta medida, que fue a nuestro criterio inconstitucional, es la que estamos pidiendo una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Esperemos. Pero la Corte se toma su tiempo igual, Diego, convengamos, no tiene plazos, se supone que lo tiene en el temario durante este mes, pero puede tomarse su tiempo también, es decir, resuelvo en marzo del año que viene. No tiene plazo la Corte ese. No tiene plazo, claro. Hay dos realidades que son importantes. Una es la cuestión de fondo, que seguramente lleve años. La cuestión de corto plazo tiene que ver con una cautelar en donde vos no podés arrancar el año sin recursos, porque vos tenés que pagar el gasto de seguridad, que en la Ciudad de Buenos Aires, entre paréntesis, se ha hecho un trabajo muy pormenorizado todos estos años. Vos hoy tenés una baja real de delitos en la Ciudad de Buenos Aires, posicionándola como hace 20 años atrás. O sea, vos tenés que mirar indicadores de 1999 para mirar cifras en las que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires. Que ha habido, como lo hemos hablado en tu programa, Facundo, ha habido más violencia en los hechos, sobre todo en los meses de junio, julio y agosto, que han sido meses donde ha habido más violencia. ¿Qué tipo de violencia? Bueno, uso de armas de fuego, uso de cuchillos y sobre todo personas con diferentes patologías psiquiátricas donde han empuñado cuchillos o han tenido alguna situación violenta intrafamiliar. Ahora, para nosotros es muy importante y para nosotros es muy importante, yo respeto y respetamos con Horacio de los tiempos de la Corte, pero para nosotros es una situación difícil de solucionar para el año que viene. Diego, sigo pensando un poco en la ciudad y en la convivencia con la nueva normativa, que es el distanciamiento, ¿sí? Tiene que ver con el distanciamiento y no con el aislamiento. ¿Qué otras cosas más crees que se pueden llegar a ir abriendo lentamente? Bueno, te hablaba de la industria cultural, que para nosotros, ustedes saben que Buenos Aires es la tercera oferta cultural del mundo, detrás de Londres y New York. Y para nosotros es actores, actrices, sonidistas, iluminadores. Hay toda una familia de la cultura que genera muchos puestos de trabajo y además es el corazón, el alma. No es el actor que conocemos de la telenovela, es la empresa de limpieza del teatro, es el catering alrededor de... es la iluminación, es la calle Corrientes. Hay un, digamos, nivel son los casi 400 teatros independientes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son teatritos hermosos, que están en Villa Crespo, que la verdad que saca la pasión de la gente, la pasión por la cultura, por la actuación. Hay un montón, el Teatro La Gorra, yo voy bastante seguido a ver a mi suegra, así que hace Teatro La Gorra, entonces, pero hay un montón de situaciones que son muy importantes. O sea, que eso vos te imaginás que pueden volver los teatros, quizás. Y nosotros estamos, hoy presentó Abogadro, es un trabajo, debo decirte, el ministro de Cultura nuestro, Abogadro, hizo un trabajo con los sectores, con Rottenberg, con todas las cámaras, con todos los sectores y presentaron un protocolo muy minucioso, muy bien trabajado con Quirós, con los equipos de salud. Fue presentado y esperemos que rápidamente se articule y poder hacer que la industria cultural y la industria del teatro pueda empezar a funcionar con el aforo, ¿no? No estamos hablando de cómo era antes. No, todo adaptado, ¿no? Lógicamente. A ver, Se lleva de nuevo el terreno de la seguridad. Me cuentan por acá que mañana hay un operativo conjunto muy grande con el Ministerio de Seguridad Nacional con respecto al narcotráfico. Sí, hicimos un trabajo muy importante conjuntamente con la ministra Frederick y el doctor Ariel Lijo, y mañana vamos a mostrar el operativo que pudimos desbaratar una organización que la venimos siguiendo, tirando de la piola, como diría en el área de investigaciones del sector de barrio 21, 24 y Zabaleta. ¿Y eso se va a presentar mañana? Mucho no puedes contar, evidentemente. No puedo, está bien, está claro, tengo que ser respetuoso, pero esto es otro de los temas, Facundo. Vos estabas hablando con el anuncio, Rossi. Facundo. Básicamente le cagamos el anuncio, pero bueno. Spillman está en todos lados. Y así es Spillman. Pero déjame decirte algo. Más allá de que Spillman está en todos lados, yo quiero mostrar, esto es otra de las cosas mañana cuando se anuncie que tenemos que seguir llevando.
¿Tenemos diferencias? Sí, claro que tenemos diferencias. ¿Tenemos puntos de vista distintos? Sí, pero con el ministro Agustín Rossi hemos hecho un trabajo con las Fuerzas Armadas muy importante en la pandemia. Con la ministra Frederick y con el ministro Berni trabajamos todos los días para desbaratar a estos delincuentes que lo único que hacen es lastimar a nuestras familias y a nuestros hijos. Entonces, ese es el trabajo que hacemos todos los días. Mañana vamos a dar muestras de una parte de ese trabajo que podemos presentar. Diego, después a Spillman, llámalo, no te enojes. Sí, lo tengo que llamar a Spillman, no lo puedo creer. No puedo creer. Déjalo ahí. Dejen trabajar, viejo. Mañana seguramente hay que estar atentos a eso. Diego, gracias por haber estado esta noche aquí en 4 días. Gracias, un placer, Facundo. Gracias. Bueno, ahí estaba el consejo de DAPSA. Nos vamos cifra ya. final, 1.073.577 recuperados. Increíble. Cuando empezó este programa, esto fue una propuesta de Juan Pizumpano, nuestro productor Juan Pablo. Así es. Demos la cifra de recuperados. Entre los dos dijimos, hay que darla, hay que mostrarla. Yo, sinceramente, nunca me hubiese imaginado que íbamos a llegar yo al tampoco. millón, Ezequiel. No, Y tampoco si que nos estamos, decían estamos hace en mucho abril. tiempo, en abril. Sí, en empezamos abril con nos esto. decían, no, de ninguna manera. Bueno. Ha hecho un gran programa, Pastor, ¿eh? Plural, lo vi Usted no- plural, no- que me preocupaba un poco. Lo vi plural, eso me preocupaba. Me gusta que sea plural. Siempre integrita y plural, sobre todo. Perdón, quiero saber, ¿usted? Te voy a decir una sola cosa. Está ante la justicia, ¿eh? Dígamelo, dígalo. Ahí te está tomando la cámara. Dígalo, Pastor, dígalo. Lo están pidiendo los muchachos, dígalo. Por no lo voy a decir. No, ¿por qué no? Dígale, despídase de su público, Pastor. Dígalo, Pastor.